Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en este hermoso día, ¿verdad? Día 9 de noviembre. Y continuamos, hermanos, con los devocionales y les comparto, ¿verdad? Que a partir de hoy vamos a estudiar la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Del siervo de Jesucristo, como él se llama. Y vamos a ver esta hermosa carta, hermanos, que es algo muy interesante. Es una carta de un pastor. Santiago es alguien que tenía el don, el llamado pastoral. Es un pastor que sabe, que se dirige a los creyentes, ¿verdad? Y lo podemos ver en el primer versículo. Esta carta nos habla acerca de la importancia de que la fe tiene que reflejarse, en cierta manera, en el estilo de vida, ¿no? Realmente cuando Pablo habla acerca de la gracia y siempre antes de meterse en la cuestión práctica, Pablo, dice el apóstol Pedro que fue iluminado, o mejor dicho, que le fue encargado las riquezas de la gracia, donde él fue ministro del nuevo pacto, donde él decía, a lo cual yo fui llamado, a lo cual yo estoy poniendo en cierta manera ciertos cimientos centrados en Cristo, y él estaba explicando la verdad del Evangelio. Pero Pablo nunca decía que no había cierta evidencia en cuanto a la escritura, digo, en cuanto a la vida cristiana. Lo que Pablo veía es que había muchas personas que judaizaban, y al judaizar, pues siempre lo que sucedía era que se centraban muchos en las acciones, ¿no? Y le restaban mérito a lo que es el evangelio. Así que, hermanos, de esta manera, dicho esto, el apóstol Santiago ahora se presenta con un grupo de creyentes que se fueron al otro extremo. O sea, ni tanto uno como el otro. Yo les puedo compartir en mi vida cristiana la importancia, ¿verdad?, de que yo estaba centrado en que tenía que hacer cosas, pero a mí me faltaba cierta situación de entender la profundidad de la gracia. Y hoy les puedo decir, hermanos, que he entendido las dos caras de las monedas, y es un honor, es un privilegio, es una pasión poder compartir la carta de Santiago, ¿verdad? La carta de Santiago a los creyentes, ahí dice que a quienes estaba dirigido, ¿verdad? Estaba dirigido a los que creían en Jesucristo, ¿verdad? De las 12 tribus, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, pude comprender acerca de la necesidad de entender las dos caras de las monedas. Si tú no entiendes la gracia, hermano, vas a vivir una religiosidad y un legalismo, ¿verdad? ¿Cómo se puede comprender? Vas a vivir una cuestión superficial, ¿no? Una religiosidad, un legalismo, un tradicionalismo. Pero si tú no entiendes la importancia de también, ¿verdad?, reflejar la gracia en tu vida, que la gracia no sea vana, si no entiendes esa parte, te puedo decir que también seguirás haciendo lo mismo en tu vida. Yo te lo puedo compartir, gracias a Dios, en ese tiempo que me ausenté en los videos. Hoy puedo más que nunca también entender la situación de Santiago cuando empieza introduciéndose, ¿no? Entonces, hermanos, el tema de hoy se llama completos en todo tiempo. Completos en todo tiempo. Es algo muy interesante. Y vamos a observar, hermanos, lo que dice Santiago en el versículo 1. Vamos a ver del 1 al 11, dice la escritura. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Que quiere decir hola, ¿no? O Dios les bendiga. Hermanos, es muy interesante la necesidad que hay de poder estar entendiendo que somos cristianos. A mí me encantan todas las cartas porque Pablo, Pedro, lo que es Santiago, Juan, siempre se identifican como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos fueron predicadores, estaban enseñando la escritura, y ellos se identifican como siervos. ¿Qué quiere decir? En todo tiempo es como la persona que tiene su trabajo, va a su trabajo y tiene su patrón. Al final es trabajador de cierta empresa. Pero la cuestión del cristiano es ser siervo de Jesucristo en todo tiempo. Es ser siervo de Jesucristo en todo tiempo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Verdad? Le está hablando a las tribus, a los cristianos judíos, o los que creyeron en Cristo del pueblo de Israel,
que fueron perseguidos, ¿verdad? Esta carta habla acerca del tiempo de Nerón, cuando los cristianos fueron perseguidos y no se pudieron quedar ya en Jerusalén, sino que eran perseguidos por causa de Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos ver que dice aquí en la dispersión, cuando fueron separados, ¿no? A los que están distribuidos, dice, en la dispersión. Entonces, hermanos, podemos ver que es importante entender que el cristiano, tarde o que temprano, cuando entiende el Evangelio, cuando vive fervientemente, será guiado por el Señor, dará su fruto, pero también será lleno del Espíritu Santo y será luz en medio de un mundo de tinieblas. Y las tinieblas harán lo suyo, querrán ponerte pruebas, querrán ponerte todo, pero tú tienes que aprender a descansar en el Señor siempre. Entonces podemos ver, hermanos, que el versículo número 2 dice de la siguiente manera, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como lo he dicho muchas veces, la vida cristiana no va a ser color de rosa. Muchas de las veces la gente viene a querer venir al Evangelio y como que para que sus problemas se solucionen. No, no va a ser así, hermanos, nunca va a ser así, sino que somos cristianos porque Dios nos llamó, porque Dios nos trajo hacia Él y nosotros le creímos. No nos quedó de otra, porque cuando Dios nos habla, eh, derriba toda necedad, toda altivez de espíritu, todo pecado, o sea, confronta pecados. Es algo precioso, hermano. Entonces, tú eres cristiano y tú y yo somos cristianos porque Dios nos trajo. Ahora bien, como cristianos vamos a estar en diversas pruebas. Dice, tener por sumo gozo, por gozo profundo. Es de verdad saber entender el gozo en medio del sufrimiento. Y vaya, hermanos, que a veces lo entendí apenas el fin de semana y entendí muchas cosas, que es necesario sufrir, hermanos. Estamos en una era, en una época, creo yo que se ha repetido siempre, dice el Señor, que no hay nada nuevo debajo del sol. Creo que esto que estamos viviendo siempre se ha vivido, pero la realidad de hoy en día, de nuestro contexto actual, es que al ser humano le gusta la comodidad, no le gusta sufrir, le gusta el placer. Y al gustar el placer, siempre va a estar buscando alimentos que provoquen cierto placer. Y medio como los azúcares, ¿verdad? Como algo que vaya de acuerdo al estómago, al pensamiento, y depende de cada persona los gustos que tenga. Pero todo apunta siempre al placer. Y que sin duda alguna, hermanos, poder decir también que también las cuestiones de adicción, los placeres, los juegos, la internet, toda la cuestión sensual, la cuestión de lujurias, toda la cuestión de adicciones como también el alcohol, el tabaco, las drogas, los juegos, la pornografía, ¿qué más? Muchas cosas, ¿no? Y agréguenle, hermanos, que la gente está esclavizada y la mayoría del creyente aún sigue luchando con ciertas cosas. O no la mayoría, hay cristianos que también siguen luchando. Pero hermanos, podemos observar algo interesante, que al estar gobernados bajo una situación, venida la prueba, hermanos, venida la prueba, lo menos que hay es gozo. Venido algún altercado del hogar, venido alguna enfermedad, haber venido una crisis económica, una persecución por ser cristiano, que la gente te discrimine, hermanos, y que no tengamos sumo gozo, dice mucho, hermanos. Por eso el apóstol Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora viene, entendiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, sabiendo, siempre, hermanos, la producción de esa paciencia, hermanos, sale desde adentro, desde el cuerpo. O sea, quiero decir que es provocado por el Espíritu Santo en tu vida. Y esos son atributos del Señor. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo y es necesario ir creciendo en la estatura del varón perfecto. Y déjame compartirte algo que he entendido, hermanos. Una vez escuché el concepto de educar, porque aquí sí sabiendo. La palabra educar, hermanos, muchas de las veces es llenar de información a alguien, es capacitar a alguien que sepa hacer las cosas. Pero educar, hay alguien que, no me acuerdo el autor, pero escuché esta frase, que educar es ver la forma de sacar de dentro hacia afuera.
Hay muchos médicos, yo he escuchado a algunos médicos como Mario Alonso Puig, que sabe decir algunas cosas, y le he retenido muchas cosas buenas, como cuáles. Él dice que el ser humano tiene la capacidad de sacar las cosas desde adentro, ¿verdad? Es sacar, no es de afuera, es que necesito de afuera. Necesito tomar esta vitamina, necesito tomar estas sustancias, esto y aquello, no. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que en cierta manera hemos sido caídos, hemos sido llevados en un engaño real, en donde el cuerpo es capaz de reproducir, ¿verdad? Ciertas cosas buenas. Ahora, esas cosas, hermanos, son producidos, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Pero ojo, ¿por qué la fe? Sabiendo que la prueba de vuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos lleva a entender que como cristianos vamos a ser probados y que la fe tiene que ser probada porque la fe tiene que aprender a expresarse en nuestras vidas 100% en Dios. No en sabiduría humana, no en lo que se hace en nuestras expectativas humanas. Al contrario, la fe siempre va a rebasar o nunca va a cuadrar en nuestra lógica. Nos va a romper todo estereotipo. Y la fe en Dios es lo que quiere. Que Dios, dice el apóstol Pablo, que cuando él fue probado, cuando él tuvo esa tormenta, que perdieron toda esperanza de ser salvos, dice la escritura, y dice, de tal modo que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Y a veces Dios permite eso, pero para probar vuestra fe. Y produce paciencia. La fe dada por Dios y está dentro de nuestras vidas, pero curiosamente no tiene nada que ver con nuestra carne, no tiene nada que ver con la sabiduría humana, tiene que ver 100% con lo que Dios es y con lo que Dios nos dice. Y es algo muy interesante, hermanos. ¿Verdad? Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí es donde saqué el nombre de la reflexión, hermanos. Completos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la prueba, hermanos, es necesaria en nuestra vida. La prueba produce sufrimiento y el sufrimiento una vez pasado empieza en nuestra vida a llevarnos en una comunión tremenda, pero en el Señor. Ahora bien, estoy diciendo esto sin estar sobrepasando, ¿verdad? La realidad de que el cuerpo es pecador. Pero vemos en la escritura que el Señor nos dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Así que cuando haya afán, ansiedad, miedos, temores, todo lo que no es de acuerdo a la fe, entonces nos lleva, hermanos, al temor, al sufrimiento. Y que empieza a menguar a veces, muchas veces de la fe. Por eso dice el apóstol Santiago, hermanos, no os preocupéis porque estaban siendo perseguidos. Es que es parte, es necesario. Y eran cristianos, hermanos, que estaban llenos del Señor. Eran cristianos que vivían la vida cristiana perfecta, o mejor dicho, ferviente. No como hoy en día que ni bien nos pasa algo chiquito y ya nos asusta, ya nos abruma, se nos olvidan las cosas y empieza a dar lugar al pecado, al error. Por eso dice Santiago, es importante que la paciencia tenga su obra completa. La paciencia tiene que ser completa en nuestra vida, hermanos, y eso es algo interesante. Y eso es lo que yo te quiero compartir, sin que os falte cosa alguna. Estamos, les digo, vuelvo a repetir, en una generación donde no nos gusta sufrir, donde siempre se nos complica, no, de verdad, nos falta a veces un poco la economía y ya estamos pensando, o estamos orando y no queremos orar por tiempos porque me distrae, porque ya llegó un mensaje, porque tengo un problema, porque la mente quiere otra cosa. Y sin embargo, hermanos, la escritura dice que tenemos que soportar. Tenemos que vivir la vida cristiana como tal, pero otra vez desde la gracia, desde la fe. Versículo 5 y empieza a explicar el hermano Santiago, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios te va a contestar y te va a responder con poder y autoridad a través de su palabra, de la misma creación, de la misma iglesia, de los mismos hechos de la vida, inclusive de todo lo que se llega a ver en la actualidad. Y vaya que a mí me pasó el fin de semana pasado. Es algo muy interesante, hermanos. Dios habla y Dios responde. Y me acuerdo, ahorita hacer memoria, dije, Señor, esto viene de ti. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue que se dio? Y me acuerdo que semanas antes yo le decía al Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué aún hay esas cosas?
Y Dios me respondió de una manera hermosa, hermanos. Y que puedo decir, hermanos, con este pasaje que esto es real. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Esa es la cuestión. Saber que Dios está, saber que Dios es real. Ahora, pero no dudando nada. ¿Por qué? Porque la carne es la que duda. La carne o el cuerpo le gusta el placer. La carne o el cuerpo le gusta tener miedo. Por eso el Señor, cada vez que se aparecía a alguien y le hablaba, decía, no temáis, porque la carne es temerosa, la carne es necia. Pero por eso Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, despojaos del viejo hombre. El mismo Pablo decía, someto mi cuerpo, no mismo que yo vaya a ser, no mismo que también yo vaya a ser afectado. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra, hermanos. Entonces, hermanos, lo que tenemos en la vida es la fe. Cierta ocasión, cierta persona me decía, oye hermano, ¿y cómo vas a hacer que la persona crezca y avance y se vaya fortaleciendo? Por la fe, él esperaba que yo le dijera que tenía que hacer aquello, que tenía que hacer lo otro. Sí, es necesario, pero si no lo hacemos con fe, la fe misma que nos dio Dios, hermanos, realmente caeremos simplemente en una cuestión religiosa, una cuestión superficial, banal, a lo cual el resultado va a ser una vida cristiana en pecado. Esa es la realidad. Entonces tenemos que ser firmes con fe. No piense pues que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y eso es una verdad. Si yo dudo, si yo estoy ahí y estoy en una situación de que el Señor a lo mejor no es cierto, entonces hermanos, no va a haber porque a Dios no le agrada eso. Sin fe es imposible agradar al Señor. No se agradará el alma del Señor. Eso es algo interesante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso es una realidad, hermanos. Eso es verdad. Siempre aquella persona que no se conforma a lo que Dios dice, empieza a hacer decisiones tan terribles que no van a honrar y glorificar la vida de un cristiano. Versículo, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y luego dice el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y luego versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así que hermano, yo te vengo a decir en esta hermosa mañana o hermosa casi tarde ya, la importancia de que vivamos en humildad. La gente que no es humilde no va a pedir sabiduría. Por eso cerró con esos dos mensajes, con esas dos comparaciones. Dice ahí, ¿verdad? El hermano de humilde condición, el que reconoce. Los hermanos, la humildad nos va a llevar, la humildad es decir, Señor, ¿cómo le hago? Señor, tengo esta situación. Y vaya, hermanos, que Dios va a responder. Yo soy un testimonio de todas esas verdades y de verdad, hermanos, es algo precioso. Porque el que es rico, el que no busca, el que es necio, va a estar en pecado, va a estar así, y de repente ya no va a estar. También se marchará el rico, dice aquí, también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así que hermano, ese es el mensaje de hoy. Estamos completos en él en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en la tranquilidad o en medio de la prueba. Por medio de la fe, no dudando nada para que se produzca los frutos, los beneficios, los resultados de una paciencia que fue completa en toda la prueba. Que no hubo pecado, que no nos llevó a pecar, no nos llevó a tener miedos, sino que creímos en el Señor y nos da la victoria. Así que hermano, que Dios te bendiga, excelente miércoles y seguimos en contactos, hermanos. Es una bendición poder escucharles y que Dios les siga bendiciendo en todo tiempo. Nos vemos, cuídense mucho, saludos.